aquí en este auditorio, es porque alguna persona necesita esa palabra. Por ahí pueden ser todos, pero hay un llamado, decía el temprano, hay un llamado sobre tu cabeza. Y tenés que considerarlo, en cumplirlo, ¿sí? Y yo sé que en este tiempo van a venir, como dijo el varón, miles y miles de personas a este lugar. Va a haber un crecimiento impresionante de almas aquí en este lugar. Ya hoy hay un crecimiento porque los martes no había esta cantidad. Y yo puse en mi corazón la fe de que los martes iban a ser como los domingos. Se lo hablé al apóstol. Dije, apóstol, yo voy a aceptar el desafío en lo espiritual junto con mi esposa y creemos que los martes se van a llenar como los domingos y que van a haber milagros como los domingos y que van a haber respuestas de Dios como los domingos, amén. Así que hoy ya estamos haciendo los martes. Creo que el otro martes, como usted va a ser muy bendecido en esta noche, va a traer una persona, ¿sí? ¿Cuántos van a traer una persona? Bien. Así que bueno, esa era la palabra que quería Dios que suelte. Considera tu llamado. Detrás de esa respuesta hay muchas personas que vienen con heridas, como nosotros vinimos, con dificultades, con distintos procesos y que necesitan un líder, necesitan un mentor para que los afiance y para que los afirme. Y ese líder sos vos, ¿sí? Así que con el apóstol también necesitamos que esos guerreros se pongan de pie y decidan cumplir su llamado, no de cualquier forma, sino a la forma que quiere Dios, ¿sí? Con excelencia y con mucho amor. Así que bueno, creo que cuando se produzca ese levantamiento de líderes, ¿sí? Este lugar va a explotar, ¿sí? Ahí va a estar sirviendo el té. Brian, voy a dejar que Brian sirva el té y después lo voy a presentar al predicador. Falta poquito. Decirle, tu bendición está más cerca de lo que vos estás pensando. Gloria a Dios. Aquí está otro lado. Y de lo que vos estás viendo. Porque hoy Dios es como que el ciego cuando lo tocó por primera vez dijo, ¿cómo ves? Y dijo, veo algo como árbol y algo borroso. Y quizás en este tiempo tenemos esa visión. Está como distorsionada y todavía no estamos viendo claro, pero dice que después recibió el segundo toque. Diga, recibió el segundo toque, y cuando recibió el segundo toque comenzó a ver claro. Que se muerda la cola del diablo, porque vas a recibir el segundo toque de Dios y tu visión va a ser bien clara. Vas a saber cuál es tu destino, vas a saber cuál es el final de la historia del 2013, y el final dice que así como entraste bendecido, también vas a salir bendecido. Se lo dijo Abraham, tu entrada y tu salida van a ser bendecidos. Así que decir a 2 o 3 personas, mi entrada en el 2013 fue bendecida y voy a terminar el 2013 en bendición. Estela, vas a terminar el 2013 en bendición. Aleluya. Voy toda tu familia. Voy toda tu familia. Qué lindo. Bien, ya no le saco más tiempo. Vamos a pedirle al predicador Carlos Rodríguez que se ponga de pie y que venga, y lo recibimos con un fuerte aplauso a Dios. Damos gracias por este ministro. Buenas noches, amada iglesia. Para mí es un privilegio en esta noche estar aquí compartiendo esta hermosa reunión con mi esposa, con mis hijos. Ellos constantemente están vibrando, tanto Ruth como Marcos, en lo que es el tema de la alabanza. En casa hay una continua alabanza, tanto musical como espiritual. Eso nos anima mucho y nos sentimos muy cómodos en medio de la iglesia, en medio de cada uno de ustedes. Y para mí es un privilegio poder compartir acerca de nuestro papá Jesucristo, el Hijo de Dios. Me encanta cuando yo voy transitando las páginas de la palabra, la Biblia, y puedo ver ese ejemplo perfecto que es la persona de Jesucristo, y me siento tan pequeño
Y le pido cada día al Espíritu Santo que vaya tomando todo mi cuerpo, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Amén. Que obre en mi intelecto, emociones y voluntad para solamente ser la voluntad de mi Padre Celestial. Y allí en el libro de Salmo 48, el rey David dice: porque el hacer tu voluntad, no la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Qué plena relación del rey David con nuestro Padre Celestial, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué ejemplo de Jesucristo! Cuando allí en Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, habla de que un niño nos es dado. Él nació para morir, pero Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, como habla allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que por esa sublime obediencia dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios Padre lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese, hable, proclame a los cuatro vientos. Gloria a Dios. De que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que hacemos en este lugar. Proclamamos las maravillas, los prodigios de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cuando voy al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y cuando empiezo a leer Marcos capítulo 4, si me acompañan aquellos que han traído sus Biblias, les voy a agradecer. Cuando todos se hayan encontrado el Evangelio de Marcos capítulo 4, del verso 3 al verso 9, ya muchos dirán: pero este pasaje conocido, qué lindo que lo conozcan, pero qué difícil es ponerlo por obra, qué difícil es ponerlo por hacerlo. Podemos ser muy teólogos, podemos conocer toda la Biblia o parte de la Biblia, pero cuánto nos cuesta obedecerla, ponerla por obra, ¿no es así? Acá habla del sembrador, dice la palabra de Dios: hoy he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo salió a sembrar? Versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó junto en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Es muy lindo leer y prestar atención. Donde no tenía mucha tierra. ¿Y qué pasó? Y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Corazón, cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó? Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Y dice el versículo 9: entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Qué hermosa palabra. El sembrador, Jesucristo, nos da un vivo ejemplo del que Él vino a servir. Él
siendo rico, dice la palabra de Dios en Corintios, se hizo pobre para que nosotros tomemos de su pobreza y seamos enriquecidos. Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó el lugar de su majestuosidad y vino hacia mí, vino hacia nosotros, vino a servirnos. ¿Qué ejemplo? En esta noche yo quisiera tocar, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, 3 requisitos vitales e importantes que el siervo de Dios, la sierva de Dios, la iglesia de Dios, tenemos que tener para ser un miembro eficaz en el cuerpo de Cristo. Porque dice en su palabra que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y saben, el primer requisito ya lo vemos ahí en el Evangelio de Marcos. Jesucristo vino a servir. ¿Pero por qué vino a servir? Por un amor total. Vemos aquí en Juan 3:16 que todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a Carlos, a Eliana, a Ruth, al pastor Fabián, que ha dado a su Hijo único, al único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hizo de que Él dejase su trono de gloria y vino hacia mí? Ese amor. Él me creó, nos creó, pero no nos desamparó, no nos dejó a la deriva. Ya estaba pensando de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el único, podía venir en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, el primer requisito que el siervo de Dios, la sierva de Dios, la iglesia de Dios debemos tener es un amor genuino hacia los perdidos. Dice aquí en el libro de Marcos que la semilla cayó una junto al camino, otra entre espinos, otra en pedregales, pero la cuarta semilla cayó en buena tierra y produjo 30, 60 y 120 por uno. ¿Qué me habla de multiplicación? Como decía el pastor, comprometernos con Dios y también con la autoridad, que es el pastor Fabián. Amén. De traer uno. Si acá tenemos 40, hoy, el próximo martes va a haber 80, 100 personas. Amén. Porque tengo un amor genuino hacia el perdido. Mi vecina, mi vecino, que está a mi derecha o a mi izquierda, está sin Cristo y sin esperanza. Necesita que yo hable. Abra mi boca y le hable de Cristo. Y le diga, ¿sabes? Cristo te ama. ¿Sabes quién dio su vida por vos? Yo estaba como vos. Estaba afanada, estaba triste, no tenía paz. Pero cuando abrí mi corazón a Jesús, reconocí que Cristo vino a morir por mis pecados y ocupó mi lugar, ocupó ese lugar que yo tenía que ocupar ahí en la cruz. Él ocupó mi lugar y le abrí mi corazón y le acepté como mi único y suficiente Salvador. Vino a morar el Espíritu Santo y ahora soy salvo, soy salva, tengo gozo, tengo paz y puedo experimentar el amor de Cristo en mi vida. Te hago esa invitación en este momento. Vos también puedes tener esa seguridad, puedes tener el Espíritu Santo y podés gozar de las bendiciones de Dios y podés pasar de muerte a vida. Ese es el Evangelio, hermanos. Amén. No es otra cosa que hablar de lo que Cristo hizo en mi vida, de lo que Cristo hizo en tu vida y de lo que sigue haciendo. A medida que nosotros abrimos nuestro corazón y le dedicamos a obrar en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, a Él, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Pero ¿saben también qué es lo que le impulsó a Jesucristo? Dice allí en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, Gloria. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
arrepentimiento. Eso fue también lo que lo trajo a este mundo, que ninguno perezca, porque somos creación de Dios y su voluntad, su corazón y su deseo es de que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Es muy importante. Yo tengo ese amor genuino hacia los perdidos, o manifiesto tener, y cuando veo a mi vecina o a mi vecino le tengo un poco de bronca, un poco de rabia, un poco de resentimiento, digo, más sí que se vaya al infierno. Es muy importante que el amor de Cristo more en abundancia en todo nuestro ser, porque el amor de Cristo va a hacer de que muchas personas vengan acá, porque van a venir acá y van a ver algo distinto. Hay un amor sublime, hay un interés por mí. Ni aún mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos tienen la atención que tienen los hermanos en Río de poder por mí. Voy a ir y van a venir, porque viene acá amor, y un amor genuino. Es el amor de Cristo. Un aplauso al Señor. Si usted tiene hágalo. Es el amor de Cristo inunde todo su ser. ¡Qué maravilla! El segundo requisito es muy importante, igual que el primero. Primer punto, tener un amor genuino hacia los perdidos. Segundo requisito, qué hermosa es la palabra de Dios. Tener un denuedo total para llevar su palabra a los perdidos. ¿Saben que Pablo, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o podría decir el libro de Dios a través de los apóstoles? Los apóstoles eran los pies, los brazos, los ojos de Jesucristo, y hacían lo que el Padre les mandaba que hagan. Hablaban, predicaban, exhortaban, había un denuedo de ellos. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 17, aquel hombre, Saulo de Tarso, aquel hombre que perseguía a los cristianos, dice así en el libro de Timoteo que cuando estaba en ignorancia, él perseguía y forzaba a los cristianos a blasfemar el nombre de Dios, porque estaba en ignorancia. ¿Qué significa? Ignoraba la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando iba hacia Damasco, él no sabía que se iba a encontrar de una forma directa y frontal con Dios. Él no sabía que ahí iba a ser un cambio de 180 grados, que iba a ir en un sentido contrario, iba hacia allá, ahora da un giro de 180 grados y va en un sentido contrario. ¡Qué maravilla! ¿Saben lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17? El que tiene la Biblia, o su Biblia me puede acompañar. Hechos, capítulo 17, dice la palabra que el apóstol Pedro, Pablo, verso 1 al 4, versículo 2, dice la palabra, y Pablo, como acostumbraba, era solícito, estaba siempre dispuesto, en todo momento, él creaba las oportunidades, él iba hacia las personas. Y dice en el versículo 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Era intercambio de palabras, no como que él tenía la razón sí o sí, les hablaba la palabra de Dios por medio de las Escrituras. Dice la palabra, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Lo que es cuando hay un denuedo genuino hacia los perdidos, un deseo vivo, una disposición de llevar la palabra, no tener vergüenza. Pero eso es para el pastor, eso es para el diácono, eso no es para mí. Yo voy para la iglesia para recibir palabra, me alimento, es para la iglesia. Hablar palabra de Dios. Es bueno, tan importante memorizar la palabra, versículos que a la persona le hagan pensar, versículos evangelísticos, que la persona reflexione y ante la autoridad de la palabra de Dios, porque cuando usted abre su boca y habla la palabra de Dios, la obra la hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. La palabra tiene poder. Dice en el libro de Génesis que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, el reino celestial y el reino terrenal. Dijo Dios, sea de día, y fue de día. Dijo Dios, sea de noche, y fue de noche. El día y la noche fueron un día, por la palabra de Dios. Hechos 17:17 dice que el apóstol Pablo iba por las plazas, iba por las esquinas, iba por todo lugar, predicando el evangelio de Dios. Y ahí del 10 al 11, en el mismo capítulo 17 de Hechos, dice que muchas mujeres y hombres, dice que constataban, verificaban todo lo que el apóstol Pablo estaba predicando y se gozaban por la palabra de Dios. Miren lo que hace la palabra de Dios. Qué hermoso si en esta noche nos ponemos en desafío. Señor, quiero tener ese amor que no era solo partidos. Señor, quiero tener ese denuedo, esa disposición, esa seguridad de tu palabra, que pueda tener ese denuedo hacia los perdidos, llevarle palabra de Dios a los perdidos. Estaría hablando y hablando sobre cada punto, pero vamos a ir rápido. El tercer punto, y todo basado con la palabra, porque la autoridad máxima en cada uno de nosotros, la Biblia. Tercer punto es tener una entrega genuina, una entrega total hacia los perdidos. Una entrega. ¿Saben qué? Me encanta cuando el apóstol Pablo, a su hijo amado en Cristo, a su hijo espiritual, Timoteo, le escribe así en 2 Timoteo capítulo 4. Ya Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Él tenía la convicción de que había cumplido con toda la voluntad del Padre Celestial, había predicado en todo lugar y le quedaba poco tiempo. Y eso mismo quiere plasmar en la mente y el corazón de Timoteo. Y en 2 Timoteo capítulo 4, me gustaría que podamos leer. Aquel apóstol Pablo está poniendo como testigo, ¿saben a quién? A Dios. Le está diciendo a Timoteo, acá está Dios, acá está vos y acá estoy yo. Dice, te encarezco delante de Dios, como nos está diciendo a nosotros en esta noche. Palabra de Dios. Y la palabra nos está haciendo mención que nuestro testigo es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial.
Al igual que Pablo le estaba haciendo alusión al apóstol, al discípulo Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que instes, no importa, es tan duro, no va a aceptar, insiste, insiste. Timoteo era pastor maestro, pero acá Pablo está diciendo: haz obra de evangelista, no te limites, llévale palabra de Dios, que le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá, y ya estamos en esos tiempos, estamos en la dispensación de la gracia, pero también en la dispensación de la apostasía. Muchos están apostatando la fe, se están alejando, el mundo los está arrastrando. Voy a la iglesia, me congrego, alabo, diezmo, ofrendo, pero no pasa nada. Están apostatando la fe, porque vendrá, le dice Pablo a Timoteo, y nos está diciendo a nosotros, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, hermano, hermana, pero tú, iglesia, Dios de poder, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Qué hermoso ministerio que el Señor nos ha dado, de poder compartir las buenas nuevas, las gratas noticias a este mundo que aún desconoce acerca de un Cristo redentor, acerca de un Cristo salvador, acerca de un Cristo restaurador, un Cristo que hace nueva a las personas. 2 Corintios 5:17 dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, pero absolutamente todas son hechas nuevas. Está hablando de una regeneración, una transformación de mente, transformación de intelecto, emociones y voluntad. Escuchen esto, me conmueve. Cuando leo estos dos versículos, o leo este capítulo, me quebranto un llanto, porque digo: Señor, aún me falta más, me falta esa entrega total hacia los perdidos. Dice la palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora una pregunta: ¿usted está amando? ¿Está esperando con ansias la segunda venida de nuestro Salvador? Ya viene el rapto de la iglesia. Y ojalá te puedo decir: oh Padre, Padre querido, amado Padre, te estoy esperando con ansias. Y no decir: uy, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y ahí, qué hermoso, que cuando venga el rapto de la iglesia nos encuentre en una reunión de Santa Cena, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ante estos tres requisitos, ante estas tres cosas tan importantes, ¿qué le va a decir al Señor? ¿Qué le va a decir a la palabra? Por el Espíritu Santo que ha ido hablando a su corazón, a su oído, que usted ha escuchado palabra de Dios y que ha hablado a su corazón. ¿Qué le va a decir? Dice
ahí en 2 Corintios 5:17, que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta en cuanto a nuestras obras, si nuestras obras fueron buenas o malas. Está hablando ahí que todo cristiano tiene una aureola, tiene una corona y un fruto. Una persona que pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, tiene una aureola. ¿Y cuántos cristianos tienen esa corona llena de perlas preciosas? Fruto de que obedecen a Dios. Y a lo mejor hay muchos que tienen la corona que Dios le ha prometido, pero que esa corona está vacía, que no tiene galardones, no tiene piedras preciosas, porque no ha hecho nada. ¡Qué tremendo! Yo quiero que pienses en la palabra de Dios. Si no tienes ese amor genuino a los perdidos, pídele en esta noche. Si no tienes ese denuedo hacia los perdidos, teniendo esa disposición inmediata de llevar la palabra, pedile al Señor. Y si no tienes una entrega genuina, total, hacia los perdidos, pedile: Señor, yo quiero ser esa persona, porque un día voy a dar cuenta delante de ti. ¿Y qué voy a decir? ¿Me voy a avergonzar o me voy a gozar? Si el Señor ha tocado tu mente, ha tocado tu corazón y te mueve de la emoción, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si el Señor ha hablado a tu corazón, que te pongas de pie y que vengas acá. Obediente a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Podés pasar adelante, hacer un pacto con el Señor. Señor, quiero tener ese amor genuino, quiero tener ese denuedo, quiero tener esa entrega total y absoluta. No vivir para mí, sino vivir para ti, Señor. Yo voy a pedir a Diana, no sé si tiene una alabanza.